Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por este esfuerzo de estar hoy día aquí. Tener a todos los candidatos a diputados, desde Arica hasta Magallanes, de todas las regiones, es realmente una demostración de que comenzamos una caminata, comenzamos una marcha por el país que nos va a permitir llegar a cada rincón de Chile. Yo les quiero decir que a partir de que ustedes me nominaron como el candidato, no hemos parado y no pararemos un solo día para primero ganar la primaria y después llegar con el mensaje a todos los chilenos en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Yo creo que si cada uno de nosotros recuerda la historia nuestra, es una historia que nace en los campamentos de Chile. Es una historia que nace donde se vivía la pobreza en Chile. Cada uno de ustedes y muchos otros que no están hoy aquí, fuimos construyendo la historia de este partido que interpretó a los más pobres de Chile. Fuimos capaces de llegar a esos lugares donde siempre la izquierda ganaba. Pero finalmente fuimos a conquistar corazones. Como nos decía Jaime, fuimos a conquistar el alma del pueblo chileno. Ese pueblo chileno que siempre le dijeron, si usted es pobre, tiene que ser de izquierda. Nosotros cambiamos esa realidad. Nosotros fuimos cambiando en estos 30 años esa mirada diferente que ha permitido construir el país que tenemos hoy. Un país con más oportunidades que hace 30 años atrás. Un país que ha permitido como nunca en estos 30 años que coinciden con los 30 años de nuestra historia, con el mayor crecimiento económico, con la mayor derrota a la pobreza y con la mayor inclusión social que ha tenido el país. No nos van a venir a decir a nosotros lo que falta aún por hacer. No nos van a venir a nosotros que representamos precisamente, siendo el partido más grande del país, a las zonas más populares de Chile, donde hemos tenido y tenemos alcaldes en las zonas más populares de Chile. Lo que falta por hacer. Los chilenos eligieron el cambio. Los chilenos hace 3 años eligieron el cambio. Y por Dios que les llegó el cambio. Solo pensemos que en todas las recesiones que pasaron los chilenos antes que llegáramos al gobierno, siempre aumentó el desempleo, siempre cayó el crecimiento, siempre disminuyeron las pymes. En fin, no hubo ninguna recesión en que el país no enfrentara más falta de empleo, disminución en las remuneraciones y menor crecimiento económico. ¿Qué es lo que ha pasado desde que llegó el cambio al gobierno? Desde que la gente nos dio la oportunidad de que la centro derecha gobernara el país. No solamente la hemos enfrentado durante 3 años en una recesión internacional, sino que además enfrentamos el inicio del gobierno con un terremoto y un tsunami como nunca antes habíamos tenido en la historia. Nuestro primer gobierno de la Alianza entregará 100% reconstruido el territorio nacional. Y también podemos decir que hemos cumplido 100% con las cosas que le ofrecimos a todos los chilenos, incluso mucho más. ¿Cómo olvidar que fuimos nosotros en el Congreso de Punta de Tralca que le pedimos al presidente hoy y candidato Sebastián Piñera que cumplieran lo que la Concertación nunca le cumplió a la tercera edad, eliminarle el 7%? ¿Cómo no olvidar que fuimos nosotros en ese mismo Congreso
que le propusimos al presidente crear el Ministerio Social en Chile. Y lo lidera nuestro candidato presidencial en 2 ocasiones, Joaquín Lavín. ¿Para qué? Para que hubiera una prioridad en las políticas públicas en torno a aquellos que sufren más. ¿Cómo olvidar que en un gobierno centro-derecha, las mujeres chilenas, con una cobertura universal, todas las mujeres en Chile que trabajan tienen hoy día un postnatal de 6 meses, que hará escrito en la historia que fue en un gobierno centro-derecha? ¿Cómo olvidar esta noche que en un gobierno centro-derecha se implementó el ingreso ético familiar, que nos permite hoy llegar con el apoyo para que las familias de la indigencia y que están bajo la línea de la pobreza puedan salir de esa situación? Podríamos seguir contando muchas otras cosas. ¿Cómo olvidar esta noche que cuando llegamos al gobierno habían 300.000 chilenos en las listas auge? Yo creo que llegó el momento que iniciemos una marcha pensando en esa grande mayoría silenciosa, esas mismas mayorías que fuimos hace 30 años a conquistar en las poblaciones de Chile. Esa mayoría silenciosa que no marchan en las calles con encapuchados, esas mayorías que ven con preocupación un país que avanza, un país que va solucionando sus problemas, un país que es un ejemplo latinoamericano, un país que tiene una oportunidad única, histórica, de alcanzar el desarrollo. Para eso iniciamos este desafío. Yo les quiero decir y los quiero invitar, yo quiero sinceramente que mojemos la camiseta por Chile. Creo que vale la pena. Lo dije al iniciar esta campaña: cuando no se ama un país, cuando no se quiere el país, nadie está dispuesto a los sacrificios, a los esfuerzos, al trabajo. He tenido el privilegio de ser llamado, como ustedes saben, a ser ministro de Economía del presidente Piñera. He tenido de esa cartera la oportunidad de conocer lo que necesitamos seguir haciendo por Chile. He tenido la suerte de compartir con un presidente que trabaja como ningún otro presidente en Chile. Y hemos hecho el cambio. No es casualidad, queridos amigos, lo que está ocurriendo en Chile. Tengo la más firme convicción que si no hubiera ganado el cambio hace 3 años atrás, no estaría Chile como está hoy. ¿Cómo poder transmitirle a ustedes la satisfacción como ministro de Economía cuando todos los sectores, cuando todos los empresarios, los sectores económicos del país, el mayor problema que enfrentaban era que no había mano de obra? La agricultura necesita mano de obra, la construcción necesita mano de obra, la minería en el norte mano de obra, la acuicultura en el sur mano de obra. ¿Quiénes generan el crecimiento económico con mayor empleo? ¿O nos vamos a olvidar cuando hace 3 años atrás teníamos que enfrentar esas campañas sistemáticas y permanentes? Si gana la derecha, se van a acabar las ferias. Si gana la derecha, se van a acabar los programas sociales. Si gana la derecha, es imposible que cumplan generar 200.000 empleos al año. Esto es lo que nos decían. Es así como engañan a la gente. Esto es lo que nosotros conocemos en el trabajo en cada rincón de Chile. Y es por eso que vamos a salir, amigos, a recorrer el país. Muchas veces la gente nos pregunta: ¿por qué un gobierno tan exitoso tiene las encuestas que tiene? Por lo de ayer, por lo que ocurrió ayer nomás. ¿Estamos claros? Ese es el problema. Por lo de ayer. Por lo tanto, vamos a salir a hablarle a la gente, mirando a los ojos, directamente. Tenemos que hablar directamente con la gente. Así lo hicimos hace 30 años atrás.
Y yo les quiero decir que todos nosotros somos privilegiados porque hemos visto cómo este país ha cambiado hace 30 años atrás. Lideramos la erradicación del campamento Silva Enrique, el campamento Fresno y tantas cosas que hicimos. Y hoy día uno dice 30 años después, ¿qué es lo que nos piden en las viviendas sociales? Ojalá también haya estacionamiento. Y teníamos campamentos, la gente se crió. Yo conté, y les quiero recordar, porque este es el Chile que estamos construyendo. Hace 30 años fuimos 120.000 los jóvenes que estudiamos en la educación superior. La población de Chile en 30 años ni siquiera se ha duplicado, pero tenemos 10 veces más jóvenes estudiando la educación superior, 1.200.000. Ese es un país maravilloso. Todos sabemos, los que estamos aquí, que cuando recorremos las ferias, los hijos de los feriantes de nuestro país, muchos de ellos están en la educación superior. O todos sabemos que muchas veces esas familias de esfuerzo que trabajan en un colectivo, en un taxi, tienen a sus hijos en la educación superior. Y así nos ocurre con cada oficio, los pescadores artesanales, en fin, todas esas familias de esfuerzo. Nosotros debemos ser la candidatura de las familias de esfuerzo en Chile, de esa gente que trabaja diariamente para producir su pan. Son miles, las pymes, los emprendedores, esas familias de esfuerzo que quieren orden, que quieren paz, que no quieren más marchas con encapuchados. La gente sencilla de nuestro país, esa gente que no quiere que sigan atacando más nuestros carabineros. Si la inmensa mayoría del país quiere orden, quiere oportunidades, como se las estamos dando. Y es por eso que es muy importante que exista un segundo gobierno de la Alianza. Tengo la convicción más profunda que lo mejor para Chile, lo mejor para todas esas familias que aún esperan una ilusión, una esperanza, es un segundo gobierno. Lo que están viviendo hoy jamás lo estarían viviendo si no hubiésemos ganado hace 3 años atrás. Y necesitamos también un parlamento para seguir trabajando, seguir construyendo este país que tiene una oportunidad única en su historia. Una oportunidad única. Yo les quiero decir que está escrito el problema que enfrentan los países que alcanzan el desarrollo. Cuando llegan a estos ingresos que está Chile, hemos alcanzado en nuestro gobierno el ingreso per cápita más alto en Latinoamérica. Y no es casualidad. Me encantaría como ministro de Economía decirte tantas cifras, pero en los 2 años que estuve de ministro de Economía, primero declaramos el año del emprendimiento y después el año de la innovación, porque tenemos que ir convirtiendo a Chile en un país que no sea ya solamente exportador de recursos naturales. Tenemos que exportar talento, creatividad, conocimiento. Tenemos que incorporar más valor agregado a nuestra producción. Y eso se hace con innovación, con ciencia, tecnología, con investigación, desarrollo. Y si ustedes miran todo lo que hemos hecho 3 años para avanzar en esa línea, ahí están los resultados. Yo les quiero decir a ustedes que tenemos que salir a explicarle a los chilenos esto. Porque cuando no se cuida el país, se está expuesto a demagogias, a consignas. La consigna se tomó la calle. Las ideas huecas se tomaron la calle. Tenemos que salir a conversar, a explicar, a conversar con público. Voy a recorrer todo Chile. Los voy a acompañar en este recorrido rincón a rincón, para que conversemos con la gente, para que le expliquemos a la gente, para que la gente piense en Chile. Tenemos una ocasión única para alcanzar el desarrollo. No fue casualidad, señores, que en nuestro gobierno, el año 2011, se batiera el récord en la inversión extranjera en Chile. Y el año 2012 volvimos a batir el récord, porque es un país que genera confianza. Si queremos crecer al 6%, yo sé que esto es muy difícil que lo expliquemos a la gente,
pero importante que salgamos a difundirlo. Si queremos crecer al 6%, para que haya mayor inclusión social, para que haya menor desigualdad en Chile. Sí, muy fácil hablar de la desigualdad. Lo importante es cómo se logra. Con crecimiento económico e inclusión social. Con crecimiento económico, como lo logramos. Si nos decían a nosotros que no era posible volver a crecer al 6%, y lo logramos. Con escenarios de recesión, con un terremoto. Porque cuando se cree en la libertad, cuando se cree en el talento de los chilenos, ahí están los frutos. Esto que nosotros hemos sembrado 3 años, nuestras ideas, la libertad, el talento de los chilenos, las oportunidades. Y es por eso que no es casualidad que hayamos batido los récords en la inversión extranjera. No fue casualidad tampoco que en estos años, en los 2 años que fui ministro de Economía, aumentamos en un 120% los capitales semillas en Chile. Todos esos capitales que entregamos a los emprendedores y a las pymes de Chile. No fue casualidad que estos 2 años se batieran los récords, señores, de los créditos con garantías Corfo para todas las pymes de Chile, en los montos y en las operaciones. Por eso que Chile está así. Y esto es lo que tenemos que salir a explicar. Esto es lo que tenemos que salir directamente a la calle, a las plazas, para que no nos ocurra lo de ayer. Directo con la gente, con la ciudadanía, explicándole que queremos una segunda oportunidad. Yo creo que si nosotros somos capaces de explicarle a cada familia que tienen que cuidar el que hoy día exista alguien que tiene empleo. Hay muchas familias que ya hay 2 o 3 personas con empleo digno, como los que han obtenido durante estos 3 años. Ojalá el país no avance a aventuras. A mí me sorprende ver esa consigna en que quieren modificar toda la Constitución. Impresionante. Un país que es un ejemplo, un país serio, le está diciendo a todos: va a haber asamblea constituyente. Pero miren la falta de seriedad. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir en esos países donde se hacen señales? Que llegan menos inversiones. Para crecer, señores, no se nos olvide nunca, para crecer al 6% necesitamos un ahorro del 28% del producto. Nosotros lo logramos, por eso que se está creciendo al 6%. Y ellos crecieron al 3%, porque el ahorro fue mucho menor. Para crecer y tener más ingresos del Estado para destinarlo a los más pobres y a las políticas públicas, se requiere crecer. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Ellos obviamente que van a ir a la consigna, reforma tributaria. Nosotros también la hicimos. Y miren la reforma que hicimos. Levantamos los recursos que necesitaba el país, más de 2.000 millones de dólares, y seguimos creciendo en pleno empleo. Y esa reforma y esos recursos, ¿dónde los destinamos? A educación, para mejorar la calidad de la educación y también para liberar a toda esa clase media de las deudas y las mochilas que le damos nosotros. Yo siento una alegría enorme como ministro de Economía, teniendo más de 100.000 familias con créditos Corfo para la educación, con tasas de interés de un 9, un 10%, ahora todos tienen 2. ¿Quién hizo eso? Nuestro gobierno, el cambio. Y este cambio que está haciendo Chile debe seguir, debe continuar. Esto es lo que nos debe apasionar. Esto es lo que tenemos que salir a transmitir a lo largo de todo Chile. Vamos a iniciar oficialmente nuestra campaña a partir del 18, en el acto que tendremos en Santiago, y a partir del 18 vamos a recorrer de aquí a la primaria cada rincón del país. Trabajarán hoy día esa agenda, pero les quiero decir amigos, los quiero invitar, más que decir, los quiero invitar a que empapemos la camiseta. Yo creo que todos hemos sentido una energía enorme, una energía que ha comenzado a recorrer el país.
Nunca me imaginé que esa energía iba a ser del volumen que está ocurriendo. Partamos. ¿Cuántas veces sorprendimos a Chile con triunfos que nadie esperaba? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, como presidente de la UDI, cuando comenzamos la caminata del cambio, Joaquín Lavín, las encuestas él marcaba 21 y el candidato a la Concertación 69. Y me acuerdo que dijimos, bueno, partamos la marcha, vayamos a explicarle al país por qué tiene que llegar el cambio a Chile. Y llegamos a un empate al final. Nos faltó muy poco, pero de ahí empezamos a sembrar el cambio. Y después fue el presidente Primiña el que hizo el cambio en Chile. Y les quiero decir que quiero ser un continuador del presidente Piñera, así de claro. Soy un testigo privilegiado. No sé en qué país hay un presidente que trabaje 24 horas como el nuestro. Salgamos a decir esto con orgullo. Yo les quiero decir que terminábamos en bilaterales muchas veces en enero a las 9 de la noche, los viernes, y yo salía a La Moneda. Yo decía, ¿en qué país de Latinoamérica, a veces, del mundo, está un presidente con el ministro de Economía en una bilateral viendo temas para que Chile cambiara? Y esto nos ocurría siempre. Y por eso que este cambio lo hemos encabezado nosotros. Por eso que Chile es una excepción en un mundo que está en recesión. Y esto es muy importante que los chilenos lo comprendan. No va a haber más empleo con reformas tributarias, con asambleas constituyentes. No, señores. El camino que estamos construyendo es un camino que nos va a permitir ese sueño de que todos los chilenos puedan vivir en un país de oportunidades. ¿Qué mejor que nosotros, que conocimos todas las poblaciones de Chile hace 30 años, que nacimos en los comités poblacionales, que fueron finalmente representados por ustedes y muchos otros en el Parlamento? Hoy día Chile es tan distinto que todos ellos son familias de clase media. Tenemos que ser el gobierno de la clase media. Tenemos que ser el gobierno de esas familias que hoy tienen muchos que son sus primeros profesionales. Yo lo he señalado y lo señalé en una entrevista este fin de semana. Yo he ido 2 veces a la Corte Suprema a recibir títulos de abogado, de mi hijo mayor, Juan Pablo, y de mi ahijado, una persona que con mi señora nos convertimos en compadre del presidente del campamento Silva Enrique. Fue el único que le aceptamos ese ahijado. Está aquí, además, lo veo. Y tomamos a ese muchacho que vivió 5 años en un campamento. Vivió toda la vida en La Pintana. Y postuló, fue abogado, se tituló, y hoy día es abogado igual que mi hijo. Ese es el Chile que quieren los chilenos. Ese es el Chile que estamos construyendo. Ese es el Chile de oportunidades. Y así amigos, se mejora la distribución del ingreso en un país. Cuando todos tienen oportunidades. No nos olvidemos de algo que es muy importante. Hay 2 cosas vitales en un país, y esas las sabemos nosotros, para alcanzar el desarrollo, para derrotar las desigualdades y para derrotar la pobreza: la movilidad social. Y la movilidad social en un país se logra con 2 instrumentos: la educación y el emprendimiento. No hay más. Hay gente que agarra un ascensor a veces y se gana el loto, pero habitualmente esas mismas personas vuelven por ese mismo ascensor y quedan peor que antes, porque la única forma de progresar es con trabajo, perseverancia, esfuerzo, sacrificio. Y esa es la familia chilena. Yo quiero que vayamos a ese centro social que hay en Chile. ¿Qué es lo que es el centro social? Algunos me dicen estos días, ¿quiénes son ese centro social? Son nuestras familias de clase media, nuestras familias de trabajo,
Las pymes, yo quiero recordarles, el 98% de las empresas en Chile son pymes. El 98%. Solo el 2% son grandes compañías. ¿Y esas pymes qué es lo que son? Familias que trabajan, familias que tienen un comercio. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando que a comerciantes pequeños de nuestro país, los encapuchados, le destruyan todo su patrimonio? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando que camioneros, que después de un esfuerzo de toda la vida, les quemen sus camiones? ¿Ese es el Chile que queremos? No, señores. Yo tengo la íntima confianza que todas esas familias de las Fuerzas Armadas, de carabineros, de los taxistas, de los camioneros, de los pescadores artesanales, de los comerciantes, de los piscineros, todas esas familias de esfuerzo, lo que quieren es que el país siga progresando y avanzando como lo venimos haciendo. Un Chile que lo hemos construido todos. Si la única forma que los países avancen es que todos vayamos construyendo con grandes consensos. Nosotros tenemos una historia hermosa de grandes consensos, de contribuciones que hicimos para nuestro país en momentos muy difíciles. Solo vamos a avanzar con una mirada de unidad. Y es por eso que quiero hoy, cuando iniciamos esta planificación del trabajo para ganar esta primaria, les vuelvo a insistir, quiero que sudemos, quiero que mojemos la camiseta, quiero que sintamos orgullo por este país, quiero que sigamos construyendo una patria de oportunidades, quiero que los jóvenes de nuestro país tengan las oportunidades que están teniendo hoy, y eso depende de cada uno de ustedes. Así que los invito a trabajar como lo hicimos siempre, a volver a nuestras raíces, a sentirnos parte de un equipo, volver a entender que lo importante es entregarnos por Chile, que la gente nos vea difundiendo, recorriendo el país y entregándonos, comprometiéndonos. Eso es lo que quieren, un país de servidores públicos, que todos juntos vayamos acogiendo y desarrollando este maravilloso país. A mí hay algo para concluir que siempre me llamó la atención. Yo un día le dije al presidente, este país de las encuestas, este país, las encuestas, cada vez que hay unas elecciones se mandan numeritos pero por montones, las encuestas. Y un día salieron 2 encuestas, hace algunos meses atrás, una encuesta del CEP que señalaba que más del 70% en Chile se declaraba feliz. Y después vino una encuesta de las Naciones Unidas, del PNUD, en que más del 77% en Chile decía que era feliz. Yo le decía al presidente, usted debe sentir una satisfacción enorme. Yo prefiero esas encuestas a las evaluaciones. Son encuestas que nadie discute para que no hayan dudas en esto. Más del 70% de los chilenos, y pareciera que todo está malo, que todo hay que cambiarlo. No, señor. Yo creo que si hay algo que hemos dado testimonio, son sobre las correcciones que hemos hecho. Creo que si hay algo que los chilenos, y sí tenemos encuestas, señalan que en el gobierno centro-derecha se respetó mejor que los gobiernos anteriores los derechos de los consumidores en el país. Porque vamos a avanzar económicamente, pero respetando los derechos de los consumidores. Así de claro y así de firme fuimos. Y también está claro que queremos avanzar para enfrentar la concentración económica con más competencia. Y también nos vieron en forma clara defendiendo los principios. Queremos más competencia, queremos más pymes, queremos también que les paguen a las pymes en forma oportuna, justa. Vamos a ir haciendo esos cambios, pero es muy importante que a partir de hoy iniciamos esta marcha silenciosa por todo Chile, con la cara limpia, mirando a los ojos a los chilenos, sin ocultarla como los encapuchados, diciéndole a los chilenos que hay un camino de progreso como el que estamos, que vamos a continuar la obra que ha hecho nuestro primer gobierno de la Alianza, y que no hay nada mejor para los chilenos que nos den la oportunidad
de seguir haciendo el cambio que estamos haciendo hoy. Muchas gracias.